Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy, como podéis ver, estoy parado, estoy en un polígono industrial, porque en el vídeo de hoy vamos a hablar de dos cosillas que me preguntasteis varios de vosotros. Fueron varias personas que me preguntaron, así que creo que se le puede dedicar un vídeo y hablar del tema. Uno, maniobras en marcha atrás. Me habéis pedido, eso sí que me habéis pedido infinidad de personas, el tema de cómo acular el camión. Como no puedo hacer ese vídeo porque no encuentro un sitio donde me dejen grabar y tal, también os voy a decir una cosa que iba a decir en ese vídeo. No todas las maniobras son iguales, no todos los muelles son iguales. Entonces, por mucho que yo vaya a hacer un vídeo de cómo acular el camión, vosotros a lo mejor llegáis y os plantáis en un muelle, en un sitio, y no os valen las referencias que yo os dé, porque simplemente el sitio es distinto, el muelle es distinto, el espacio que tienes es distinto. Entonces los muelles nunca, o sea, cuando vayas a acular un camión en un muelle, nunca vas a tener la misma referencia. Es decir, a lo mejor algo rollo en plan de no, giro media vuelta al volante, le doy para atrás, luego enderezo no sé qué y ya está. O sea, eso no va a funcionar. Cada muelle es distinto y en cada sitio tendrás que hacer una maniobra diferente. O sea, en un sitio le tendrás que retorcer más, en otro tendrás que retorcerle menos, etcétera. En cuanto a lo de maniobrar en marcha atrás con el camión, pues es muy sencillo. El camión, el consejo que os puedo dar, pues simplemente es eso, marcha atrás. Si estás al principio y tal y no te confías mucho, marcha lenta. Y para atrás, pues bueno, te aconsejo llevar el remolque, o sea, el volante recto, y simplemente le das toquecillos, ¿no? Si tienes que corregir, ¿veis? Va lento, pues giras un poquito y ya está enderezando. Ahora, pues recto. O sea, no os volváis loco, porque yo lo que hacía al principio, sobre todo cuando estaba en la autoescuela, vamos a tirar un poquito más para adelante. Cuando estaba en la autoescuela, el profesor me lo decía, que no te vuelvas loco, no gires tanto el volante, que no tiene sentido, estás haciendo el tonto, lo único que haces es que te desvía el camión de un lado para otro. Lleva el volante recto, que te va a ir bien. Entonces, pues, para ir en marcha atrás, las correcciones del volante, pues como podéis ver, no tiene que ser esto, porque se te va muchísimo, y tampoco tiene que ser esto, porque se te va muchísimo. Las correcciones del volante tienen que ser suaves, ¿vale? Yo tengo ahora el camión recto, pues si tengo que corregir un poquito, suficiente, y él ya va corrigiendo. Y sigo, ¿veis? Poquito. Y él corrige solo, no tienes que hacer más. Ahora, vámonos para adelante y vamos a ver, quitamos la marcha lenta, pues sigo en la lenta, ¿veis? Yo piso a fondo y no sale disparado. Quitamos ahí, ponemos en automático normal y vamos a buscar un sitio para aparcar. Un sitio bueno sería este, por ejemplo. ¿Qué os voy a decir? No os compliquéis la vida en buscar sitios súper estrechos donde os cueste aparcar, donde no sé qué, no sé cuántas. Cuando tengas que aparcar entre dos coches, vas a tener una complicación. Y la principal complicación es que cuando aparques entre dos coches, el coche es más estrecho que el camión, por lo tanto no le vas a ver por detrás. Cuando tú estés haciendo la maniobra, no vas a ver el coche y no vas a saber calcular muy bien la distancia a la que está el coche. ¿Qué te recomiendo? Pues bajarte del camión y mirar. Una cosa que me dijo también el profesor de mi autoescuela es que el camión tú lo vas a mover este cacho, ¿vale? Vas a decir, no, si lo he movido 10 centímetros, pero en realidad el camión se te ha movido esto, ¿vale? Entonces tener muy presente ese tema de que, bueno, pues que el camión se mueve mucho más de lo que tú crees que se mueve cuando estás maniobrando marcha atrás. O sea, lo mueves un poquito y el camión se desplaza en realidad bastante. ¿Qué os voy a decir? ¿Cómo lo hago yo? Por ejemplo, si yo tuviese que estacionar, sería un buen sitio, que me sobre sitio para estacionar, porque lo que os iba a decir antes, no tienes que demostrarle nada a nadie. Tómate tu tiempo, todos hemos partido desde el mismo sitio, y el que tenga prisa, el que te esté pitando porque tardas en acular, porque lo que sea, te bajas y se lo dices, oye, acuérdate que tú saliste del mismo sitio que yo acabo de empezar, y ya está. Y si me cuesta más, pues oye, o bien me ayudas, me indicas un poquito, o si no, quédate sentadito en tu asiento del camión y no me digas nada. Entonces, ¿yo qué hago para aparcar? Pues muy sencillo. Hay gente que aparca como si fuera a aparcar un coche normal, es decir, que se va recto, se pone en paralelo, ¿vale? Y luego mete la culera del camión, es decir, hacer esto. Vamos a hacerlo, ¿vale? Hay gente que lo que hace, se va de largo, voy a poner intermitente por si viene alguno, se pone aquí en paralelo del coche y ahora es cuando mete marcha atrás y se pone a meter el camión así, ¿vale?
¿Cuál es el problema de hacer esto? Yo no lo hago, no me gusta hacerlo. Porque llegas un momento, de hecho, lo voy a hacer para que lo veáis. A ver qué pase el tío este con el coche. Ahí está. Yo voy a hacer así. Y como podéis ver, ahora mismo me estoy empezando a quedar en punto ciego. Es decir, por ese espejo no veo nada. Veo la culera del remolque del camión. Y por este tampoco veo nada. Veo lo que es el frigo. Veo algo por el espejo de arriba, chiquitito, superior. Pero eso, si está lloviendo o estás de noche o lo que sea, a lo mejor te complica y no ves tanto. Y según lo vayas cruzando más... Ahora yo con la tractora podría golpear este coche que tengo aquí y va a llegar un momento que no va a haber nada. Entonces por eso a mí no me gusta hacerlo de esa forma, ¿vale? Yo no lo hago así nunca. Quería que lo veáis, ¿no? Voy a tirar para atrás. Vale, nos vamos para atrás otra vez. Vale, ¿veis? Las correcciones del volante para ir en marcha atrás realmente son casi nada. Sigo yendo para atrás, sigo yendo para atrás. Vale, por aquí me vale. ¿Qué es lo que yo hago? Pues si yo vengo por aquí y veo que tengo todo este espacio para meterme, pues yo lo que hago es esto. La maniobra más sencilla es esto. Me voy aquí, miro ese espejo para no subirme con la rueda al bordillo. ¿Vale? ¿Lo veis? Y ahora dirás, vale, Laur, pero este te ha quedado el culo fuera. Si no tienes tanto espacio, pues lo que hago ahora otra vez es sacar la tractora para afuera y me coloco aquí. ¿Qué sucede? De referencia yo siempre me busco o la línea, porque siempre va a haber o una raya, aunque no esté pintado o que no haya bordillo como aquí, ¿no? Siempre va a haber una raya que siempre separa lo que son los carriles y tal. Lo que hago, marcha atrás y tiro para atrás, pues casi recto. Mirad, por este sitio no voy a quedar en la vida con ángulo muerto, porque lo voy a tener controlado. Entonces lo que hago, pues tiro despacito para atrás. Ahora me busco dejar el remolque en paralelo a lo que es la línea del suelo. En este caso estamos en curva, como podéis ver. Pues lo que hago aquí, ¿veis? Ya tengo el remolque casi en paralelo, casi, le falta un pelín. Pues ya le empiezo a quitar. Y ya lo tengo aquí. Ahora, por último, lo que voy a hacer es tirar para adelante un poquito y os voy a decir otro truquito. Un poquito tiro para adelante y en vez de dejar el camión completamente recto, a mí lo que me gusta hacer es también intentar meter un poquito la cabina hacia el bordillo. Y ahora me preguntaréis, ¿por qué quieres meter la cabina hacia el bordillo? Pues porque si viene alguno despistado, ¿vale? Como podéis ver, mi cabina ahora mismo, de hecho, me puedo arrimar un poquito más. Vale, ahí por ejemplo. Ahora si viene alguno despistado que va con el móvil por aquí, por el polígono, no sé qué, no sé cuántas. Tengo un montón de calor, tío. Vale. Si viene uno despistado por aquí, por el polígono, no sé qué, no sé cuánta, va por el carril muy cerca de ti, pues cuando pase a lo mejor te puede golpear espejo con espejo y te revienta el espejo. En este caso, como lo he dejado yo, así tal cual lo he dejado, ¿qué sucedería? Que si él viene muy pegado, su espejo pegaría en mi remolque y no me revienta a mí mi espejo. Entonces yo siempre que puedo me gusta dejar así la cabina un poquito escondida detrás de la esquina de lo que es el remolque, ¿vale? Ahora nos vamos a ir de aquí porque ya el espacio, pues como podéis ver, este era muy grande, ¿vale? Aquí podías aparcar sobradamente. Ahora nos vamos y vamos a buscar un sitio un poquito más estrechito. La ventaja es que cuando aparquéis entre dos camiones, por ejemplo, vais a tener la ventaja de que por los lados vas a ver los espejos del camión o el camión en sí, depende, ¿vale? Pero eso es lo que tenemos. Así que vamos a buscar un sitio más estrecho y vemos. A ver si puede ser entre dos camiones. Me está costando encontrar un sitio donde quepa el camión y que sea entre dos camiones también. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, el camión podría entrar. Sí, y es un sitio bastante estrecho. Bueno, pues vamos a intentar meterlo aquí, que es este es estrechito, ¿vale? Lo que os digo, me meto aquí, me acerco, saco la cabeza, ¡pam!
Ahí le tengo controlado a ese. Ahora lo que voy a hacer es girar un poquito así, según le tengo en línea recta. Le dejo caer para atrás. Y ahí voy viendo que se me está acercando las ruedas al bordillo. Pues ahora es momento de ya empezar a meter la culera, ¿vale? Vamos metiendo poquito a poquito. Controlamos los espejos. Vale, y ahora veo que se me va a empezar a salir. Tened en cuenta que el mío también es más sensible a la hora de hacer maniobras, el camión, ¿vale? Ahí lo tengo. No me voy a acercar más porque tengo suficiente sitio para adelante. Si no queréis que se os vaya para atrás, ¿vale? Los que llevéis camiones antiguos, os comento este pequeño truquito. Por ejemplo, estáis en un sitio con mucha pendiente y no queréis que se os vaya el camión para atrás. Podéis usar el freno de mano, ¿vale? Lo tenéis así medio enganchado y según vayáis soltando, pues vas haciendo este y este no sé qué está haciendo. ¿Qué va a querer? ¿Aparcar aquí? Cuidadito con las ramitas. ¿Veis? Nos vamos para adelante. Pues nada, este señor quiere aparcar aquí. Si me hubiese dejado sitio este hombre, pues ahora mismo lo que habría hecho es tirar para adelante y ya tendría el camión recto. Pero como ha plantado aquí su furgoneta, lo que voy a hacer es tirar un poquito para atrás para que se me quede el camión recto, si quisiera dejarlo recto, ¿vale? No nos olvidemos que detrás tenemos una furgoneta y no queremos darle. ¿Veis lo que os decía? El principal problema de aparcar contra un coche pequeño, con un coche pequeño detrás, que yo ahora mismo tengo una furgoneta detrás y si no te digo que la tengo detrás, no sabes que la tengo detrás. Entonces, pues bueno, ya tendría el camión aparcado. Echas el freno de mano y aquí te has quedado. Y como podéis ver, perfectamente cuadrado. Esta es la forma en la que yo lo hago, ¿vale? No tiene por qué decir ni que sea la mejor, ni la más fácil, ni nada por el estilo. Simplemente que yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta forma y lo hago de esa forma porque me resulta más sencillo. Así que nada, chicos, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que haya sido fácil la explicación. Y nada, si es así, ya sabéis, un buen like, suscribiros, compartirlo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.